Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana de este lunes 8 de mayo del año 2023. Y en este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. También nos puede usted sintonizar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su teléfono móvil, en su teléfono celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Y recibo el saludo de Elías Enrique Prato Carvajal desde Negril, en Jamaica. Cleya Rodríguez está en Lima. Doña María Alicia Cifontes, muchas gracias porque le gustó la carta semanal que dice no tuvo desperdicio. Muchísimas gracias. Quienes quieran recibir la carta semanal todos los sábados, cesarmiguelrondon.com/boletín. Pero este sábado que viene, el sábado 13, no va a haber carta. Es que hay un viaje de por medio y es muy difícil escribir desde el avión. Bien, Giovanni Montilla nos saluda también. Pepita Zampera está en Houston. Giovanni está en Lima. César Peralta, José Luis Palacios en Chile, Gerardo Serrao en Doral, Carlos Cuevas en Filadelfia, Miguel Ángel Molina en Temuco, María Cela Marcano en Caracas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, querida audiencia. Daniel, Laura. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez está en algún lugar de Madrid, siempre nos sorprende. En algún lugar de Madrid, no, en algún lugar de España, perdón. Ella está encargada de la producción informativa. Muy buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid, comienzo de semana. Nosotros con muchísimas ganas de llevarles este programa y que lo disfruten. Saludos a mis compañeros en el estudio y a toda nuestra audiencia. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Daniel, buenos días. Buenos días, César, y buenos días a todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 8 de mayo, es el día de San Acacio de Bizancio. Felicitaciones a los acacios y acacias. Es el día de San Bonifacio IV. San Bonifacio IV fue el Papa número 67. Es el día de San Pedro de Tarantasia. Es el día de Nuestra Señora de Luján. Felicitaciones a las Luján. Yo conozco una, Luján Artola, periodista española, de verdad, está en Nueva York y ha reportado mucho para nosotros. Desde ya, Luján, feliz día. Y San Arsenio de Sete, felicitaciones a los arsenios y arsenias. Yo recuerdo había una Arsenia productora en Radio Caracas Televisión. Y Arsenio, pues Arsenio Rodríguez. ¿Cuál otro Arsenio hay? Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, desde las 3:56, estamos todavía con la luna menguando en Sagitario. Y esa luna va a permanecer prácticamente buena parte del día, porque solo será a las 7:33 de la tarde cuando entrará menguante en Capricornio. Así que hay que hablar de la luna de Sagitario. Decía que era la luna ideal del fin de semana porque era la luna para descansar, irse a la playa, practicar sus hobbies. Olvídese de todo eso. Hay que ir a trabajar porque ya es lunes. Luna menguante en Sagitario a partir de las 7:33 de la tarde, menguante en Capricornio, Sol en Tauro y todavía Mercurio retrógrado. Así es este lunes 8 de mayo
del año 2023. Cuando repasamos la agenda del día de hoy, tenemos que el 8 de mayo de 1429, la jovencita Juana de Arco, a cargo de un ejército de 5.000 hombres, liberó el sitio de Orleans, en Francia. Lo liberó de la dominación inglesa. Y venimos de la coronación de Carlos III, pues el 8 de mayo, pero de 1660, el Parlamento declara que Charles Stuart se convierte en Charles II of England, es decir, Carlos II. Miren la coincidencia en las fechas. El 8 de mayo de 1828 nació Henri Dunant, un empresario suizo fundador de la Cruz Roja. El 8 de mayo de 1830 Simón Bolívar abandona definitivamente Bogotá y se despide para siempre de Manuelita Sáenz. Ya después moriría a finales de ese año. El 8 de mayo de 1884 nació Harry Truman, el presidente de Estados Unidos que sustituyó a Franklin Delano Roosevelt y el que lanzó la bomba sobre Hiroshima. Escuche usted esto. El 8 de mayo de 1886, el doctor John Stith Pemberton, farmacéutico de Atlanta, Georgia, produjo un jarabe con agua carbonatada que contenía extractos de hojas de coca. Su contador, Frank Robinson, le dio el nombre de Coca-Cola, diseñó el logo y traza la letra original, que es la que se mantiene hasta hoy. Pemberton lleva la Coca-Cola a la farmacia Jacobs para distribuirla como un tónico para la salud por 5 centavos. La Coca-Cola llegó a tener hasta 9 miligramos de cocaína por vaso en el año, 1903. Llegó a tener hasta 9 miligramos de cocaína por vaso. Y en 1903 se sustituyó la cocaína por cafeína. El 8 de mayo de 1930, la imagen de la Virgen María en su advocación de Luján fue coronada según decreto del Papa León XIII, del 30 de septiembre de 1886, al mismo tiempo que se establecía su día de coronación para el 8 de mayo del año siguiente. El 8 de mayo de 1933, en la India, Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre debido al maltrato de los indios hinduistas y de los invasores británicos contra los parias. Su huelga de hambre durará 3 semanas. El 8 de mayo de 1942 en Filipinas se rinden las tropas estadounidenses luego de 5 meses de lucha contra Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial y Douglas MacArthur dijo "We will come back", que después lo repitió en el poliedro Rómulo Betancourt. El 8 de mayo de 1945 los aliados en la Segunda Guerra Mundial aceptan la rendición incondicional de la Alemania nazi. El acta de rendición militar se firmó el 7 de mayo en Reims, Francia, en el cuartel general del comandante supremo aliado en Europa, Dwight D. Eisenhower. El 8 de mayo, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firma la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, la Wehrmacht, en la sede de la Unión Soviética en Karlshorst, Berlín, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 8 de mayo de 1972, seguimos de guerra, el presidente Richard Nixon ordena el bloqueo inminado de los puertos de Vietnam del Norte. Una buena noticia, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud acepta el informe final de la erradicación de la viruela. El 8 de mayo de 1984, la Unión Soviética no participa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y esto en retaliación por la ausencia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y Jimmy Carter ordenó que no fueran precisamente por la invasión de Afganistán. 8 de mayo de 1894 nace nada menos que Don Miguel Matamoros. Don Miguel Matamoros y su trío, el trío Matamoros,
Ciro, Cueto y Miguel, y uno de los temas emblemáticos de don Miguel Matamoros, El Son de la Loma. El 8 de mayo de 1910 nació una gran pianista y compositora norteamericana de jazz, Mary Lou Williams. Y siguiendo con pianistas de jazz, el 8 de mayo de 1945, vale decir que está cumpliendo entonces 78 años, hoy el gran Keith Jarrett. Y es hora de contactar ahora a Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. Jani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz, ya este mes viene el Día de las Madres para todas nosotras mujeres. Bueno, feliz Día de las Madres por adelantado. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de mamá, la semana pasada pudimos cerrar un caso que fue uno de esos casos que me encantó trabajar en ellos y muy cercano porque era una clienta de 16 años de edad, básicamente una niña que iba de pasajera en un accidente de auto, tuvo un accidente como pasajera y los vidrios se le incrustaron en su cara. Ay, Dios. Los vidrios de la parte de adelante, del parabrisas, básicamente se reventaron y le dejaron muchas marcas en toda su cara. Ella estaba súper deprimida, estaba muy triste, no porque se sentía deformada. Sí. Y en realidad, de verdad que estaba muy deprimida porque ella lo que quería era poder arreglarse su carita para verse como ella era antes. La compañía de seguro estuvo peleando y solamente había ofrecido $10,000 por el caso. Más de 2 años peleando y nada más había ofrecido $10,000. Después de 2 años peleamos en corte, siguiendo la batalla. Al final pudimos obtener una compensación monetaria de $1.7 millones y lo ganamos la semana pasada. ¡Qué bien, Jani! Te felicito. Maravillosa noticia. La niña debe estar feliz. Ya va a ir entonces a hacerse su tratamiento, su reconstitución estética, ¿no? Exactamente, ella estaba muy contenta porque ella una niña de 16 años no se enfocaba en los dolores, en la espalda, en el cuello, tenía problemas para enfocarse, para estudiar, debido a que no podía estar más de 1 hora mirando un libro hacia abajo por problemas en el cuello, pero ella nada más se enfocaba en su carita y le pudimos hacer su sueño realidad, que ahora va a tener el dinero y los láser para poder arreglarse su cara y verse linda como ella era antes. Por eso, querido oyente, usted debe tener este teléfono en la memoria de su celular, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Maravillosa noticia, Jani, de verdad te felicito, un gran éxito. Muchísimas gracias, y eso es lo que hacemos para nuestros clientes, pelear para la máxima compensación monetaria que nuestros clientes se merecen. Jani Martínez Ward es abogada de accidentes. Repito el teléfono, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Gracias, Jani. El editorial con César Miguel Rondón. Voy a leer algún fragmento del editorial del medio El Colombiano de la ciudad de Medellín, y viene firmado, por supuesto, por el equipo de El Colombiano. Dice así: una cierta sensación de profunda tristeza queda tras escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño el pasado 1 de mayo. Y decimos tristeza porque un país como Colombia, que ha hecho tantos esfuerzos para estar unido, ahora se ve frente a la dolorosa realidad de que el propio presidente de la República lo intenta dividir. Desde el balcón de la Casa Presidencial invita a atizar las diferencias y convoca a la confrontación. Más que un presidente de la República, que según la Constitución debe simbolizar la unidad nacional, en los 71 minutos de balcón
detrás de las palabras y por encima de las amenazas, parecía estar un animal político herido y acorralado. La expresión la utilizó él mismo con su discurso. Citan a Petro, diciendo: creyeron que Petro acorralado bajaría la bandera de la gran transformación. Fin de la cita. Petro está herido, dicen los antioqueños, porque en los primeros 9 meses de su gobierno ha tenido más fiascos que triunfos. Le apostó a una coalición de gobierno que pintaba con ser aplanadora en el Congreso y se le varó cuando apenas iba a comenzar lo clave. En apenas 8 meses echó a la mitad de los ministros, dejando un sabor de improvisación y de falta de claridad en el gobierno. Y las reformas, con excepción de la tributaria, no han prosperado en el Congreso, ni tampoco en la opinión pública. Sobre la reforma más polémica, la de la salud, el 80% de los encuestados no la aprueba. Y la aprobación del propio Petro se desplomó de 56 a 35%. Y si al principio del gobierno solo 20% lo rajaban, dicen los antioqueños, ahora ya es el 57% de los encuestados los que lo desaprueban. El pueblo, como él lo llama, también le cobra sus incoherencias, como esa de decir que con la plata de los pobres se subsidia la gasolina de los ricos y él luego se monta en su camioneta de dotación, o como la de señalar corruptos a diestra y siniestra y verse enfrentado al escándalo de corrupción de su propio hijo, o la de prometer el cambio y embarcarse en esa cruzada con algunos de los sectores más avinagrados de la política. Así pues, van las cosas con el señor Petro. Ahora, con Petro tenemos el incidente con el fiscal general Barbosa. Desde España dijo que él era el jefe del Estado y que nadie estaba por encima de él. Barbosa le dijo: yo no soy un subalterno suyo. El fiscal general: yo no soy subalterno suyo, y se armó la grande. Pues bien, alguien comparó esas palabras de Petro con las que dio Chávez en su momento cuando dijo: yo soy el Estado, yo soy la Constitución, emulando pues nada menos que a Luis XIV, l'état c'est moi. Y a propósito de esto va a ir nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Petro Chávez. ¿Qué tanto de Petro, qué tanto de Chávez hay en Petro y por dónde se van encaminando las cosas? Ese será nuestro hashtag en el día de hoy. El reloj indica en este momento 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó ayer la posibilidad de invocar la enmienda 14 como una crisis constitucional, después de que el presidente Biden dejara abierta esa opción en medio de conversaciones estancadas sobre el techo de la deuda. Durante una aparición en This Week de ABC, el presentador George Stephanopoulos le preguntó repetidamente a la señora Yellen si Biden invocaría la enmienda 14, en la que podría continuar emitiendo deuda sin aumentar el límite de endeudamiento. Ella eludió en gran medida las preguntas y asignó la responsabilidad al Congreso, pero aludió a la opción como una elección terrible. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, durante una entrevista también ayer en televisión, no descartó aceptar una medida a corto plazo para elevar temporalmente el techo de la deuda y hacer que éste y los plazos presupuestarios coincidan, ya que los legisladores y la Casa Blanca trabajan contra la amenaza de incumplimiento. Cuando le preguntaron en Meet the Press de NBC si los demócratas estarían de acuerdo con tal medida, Jeffries dijo que no creía que la medida fuera una solución responsable. No creo que lo responsable sea patear la lata por el camino. Estados Unidos debe pagar sus cuentas y proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos de América, pero nosotros, por supuesto,
Estamos abiertos a tener una discusión sobre qué tipo de inversiones, qué tipo de gasto, qué tipo de ingresos son apropiados para proteger la salud, la seguridad y el bienestar económico del pueblo estadounidense. Tenemos que evitar el incumplimiento. Punto. Palabras de Jeffries. El presidente Joe Biden y los legisladores demócratas se enfrentan a una semana peligrosa en materia de inmigración, ya que el título 42, las restricciones de inmigración de la era de la pandemia, impuestas hace más de 3 años, finalmente terminarán el próximo jueves. Al menos 3 ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos, entre ellas El Paso, han decretado el estado de emergencia para hacer frente al arribo de migrantes tras el anticipado fin del título 42. El manejo de la frontera por parte de la administración Biden ha sido una vulnerabilidad política para los demócratas. Desde el principio, solo el 28% de los estadounidenses aprobó su manejo de la situación fronteriza y el 59% lo desaprobó, según una encuesta del Washington Post ABC News a principios de año. Las leyendas de la inversión Warren Buffett y Charlie Munger instaron a Estados Unidos y a China a resolver sus crecientes diferencias, argumentando que las superpotencias tienen un interés mutuo en continuar la cooperación. En una sesión de preguntas y respuestas en la reunión anual de Berkshire Hathaway en Omaha, el dúo dinámico multimillonario insistió en que Estados Unidos y China se necesitan mutuamente. Por su parte, Munger citó al gigante tecnológico Apple como un brillante ejemplo de cómo deberían funcionar las relaciones sino-estadounidenses y criticó la creciente tensión como estúpida. Si hay algo que deberíamos hacer es llevarnos bien con China y tener mucho libre comercio con China. Es de nuestro mutuo interés, declaró Munger, de 99 años. Buffett, más joven, de 92, llamado el Oráculo de Omaha, argumentó que ambos países tienen que llevarse bien entre sí. Parte de ello es hasta dónde puedes juzgar, hasta dónde puedes empujar al otro sin que reaccione. La alternativa los llevará a ambos a la destrucción y aumentará la probabilidad de que algo salga más. El tiroteo en el que murieron al menos 9 personas el sábado en un centro comercial de Texas eleva a cerca de 200 el número de matanzas de este tipo registradas en lo que va de año. También en Texas, 8 personas murieron en la ciudad fronteriza de Brownsville cuando un Range Rover se estrelló contra una multitud que esperaba el autobús frente a un refugio para inmigrantes. El conductor fue arrestado. El autor del atropello, identificado como un hombre hispano residente en Brownsville, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue retenido por varios testigos del incidente hasta que llegó la policía. La policía no sabe si fue intencional el arrollamiento. Los fallecidos son, en su mayoría, hombres de origen venezolano. 9:24, una pequeña pausa y al regreso las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:26. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno de Venezuela exhortó a Estados Unidos a investigar el atropello de migrantes ocurrido ayer en Texas, que le costó la vida a 8 venezolanos, un trágico y doloroso hecho por el que el Ejecutivo de Venezuela expresó su más profundo pesar. Los migrantes procedían de Venezuela y habían llegado al albergue en Brownsville hace unos 2 o 3 días. Por su parte, David Smolansky, quien por la Secretaría General de la OEA se encarga del tema de la migración venezolana, lamentó profundamente el fallecimiento de los migrantes después de haber sido atropellados. Dijo, se suman ellos a la lista de desterrados que pierden la vida después de huir de la dictadura.
Al menos 6 han muerto en rutas migratorias y 115 fueron deportados. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el día de ayer y qué se conoce a la fecha de hoy? ¿Se ha identificado ya al individuo que conducía el camión? ¿Fue definitivamente un hecho intencional? Vamos a la ciudad de Dallas, donde está la periodista Carolina Pereira. Carolina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un placer estar nuevamente contigo. Feliz día. Carolina, ¿qué sabemos del incidente de ayer? Un fin de semana profundamente doloroso. Lo más actual es que se identificó al ciudadano que generó este accidente. Se llama George Álvarez, es mexicano y había estado 4 años detenido. Ahora está en el hospital, pues, con todas las revisiones en cuanto a salud. Si fue un hecho intencional o no, aún no se sabe. Se está esperando además todos los resultados toxicológicos para identificar que estaba intoxicado en el momento que se generó esta tragedia, además de una manera tan dolorosa y de una manera tan irresponsable. ¿Y qué sabemos de los 8 venezolanos, Carolina? Es profundamente doloroso, César, porque además no solo por la pérdida humana, que ya es bastante dolorosa, es por el contexto de los fallecidos. 8 personas fallecieron, ellos estaban al frente de este centro de detención donde sabemos la mayoría de inmigrantes llegan a esta ciudad, Brownsville, que es una ciudad que está allí muy cerquita, que colinda con Matamoros, México. Tiene un centro de detención donde hay muchos albergues por la cantidad de inmigrantes que están llegando a esta ciudad. Esta ciudad queda como aproximadamente 8 horas de Dallas, al sur de Texas. ¿Qué ocurre? Imagínate todo el contexto, estas personas con la travesía de haber llegado a Estados Unidos, de haber sido detenidos, porque así estipula el proceso migratorio cuando tú entras de manera irregular, en un centro de refugiados. Y al salir, estaban en la acera, no estaban haciendo absolutamente nada. Tienes irresponsabilidad, porque lo que sí sabemos, de manera intencional o no, es que esta persona, George Álvarez, pasó una luz roja y allí fue cuando impactó contra todas estas personas que estaban en una parada de autobús. Dios. ¿Cuántas personas estaban? ¿Sabemos de heridos o eran estos 8 venezolanos los que estaban allí? Eran muchas más personas. 8 personas fallecieron en el arrollamiento y 9 heridos están en el hospital. Al parecer, 2 de ellos también perdieron la vida. Lo que sí es cierto es que hay 8 personas fallecidas confirmadas y 9 heridos en los hospitales. ¿Y entre los heridos también hay venezolanos? Sin duda. Es que la mayoría de los inmigrantes que están llegando ahorita por la parte sur de Texas son venezolanos, lastimosamente. Lastimosamente. Carolina, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo para ti. Carolina Pereira, periodista establecida en Dallas. Al menos 8 personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada en un comercio en el municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela, en la frontera con Colombia, por bandas criminales que extorsionan a comerciantes, según informó ayer el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. La oposición venezolana publicó ayer los reglamentos que regirán las primarias que celebrará el próximo 22 de octubre de cara a los comicios presidenciales previstos para 2024 y que establecen las reglas para las postulaciones, propaganda, participación de testigos, el voto en el exterior y el proceso de votación. Según lo establecido por la Comisión Nacional de Primarias, CNP, la inscripción de candidaturas comenzará el 24 de mayo y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideración. La campaña electoral se llevará a cabo entre el 22 de agosto y el 20 de octubre, de acuerdo con la comisión, que podrá exigir a los candidatos presentar bajo juramento y por escrito un reporte periódico de los recursos financieros que perciban para la propaganda. La comisión señala que podrán participar los venezolanos ya inscritos en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral para votar en el exterior y los que, estando o no en el sistema, actualicen sus datos para votar en las ciudades o localidades que a tal fin disponga la Comisión Nacional de Primaria. 8:32 de la mañana.
Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Chile. El ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución de Chile, arrasó ayer domingo en los comicios en los que los chilenos debían elegir el Consejo de 50 miembros, 25 hombres, 25 mujeres, que redactará la nueva propuesta de Carta Magna para reemplazar la heredada de la dictadura de Pinochet. Este órgano recibirá para su revisión y ajustes un texto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados. Por ejemplo, el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada. El Consejo, que sesionará desde junio, deberá entregar el proyecto de carta política para ser sometida a un plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre. Un incendio registrado en el socavón de una mina de oro al sur de Perú dejó al menos 27 trabajadores fallecidos. Se investigaban las causas del siniestro ocurrido cerca de la medianoche del viernes y primeras horas del sábado en el distrito de Yanacuica, región de Arequipa, aunque algunos reportes noticiosos fundamentados en investigaciones preliminares señalaron que se trató de una explosión causada por un cortocircuito a unos 100 metros de profundidad en línea recta. El general Gary Prado Salmón, el militar boliviano que logró capturar a Ernesto Che Guevara en 1967, falleció este sábado a los 84 años de edad, después de haber sido ingresado en el hospital por problemas renales hace varias semanas, según ha confirmado su hijo a través de redes sociales. 9:34. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Un guardia de seguridad en un almacén de alimentación, alcanzado por uno de los misiles KH-22 disparados anoche por Rusia contra la región de Odessa, murió esta madrugada como consecuencia del ataque en esta provincia ucraniana situada a orillas del Mar Negro. Rusia ordenó la evacuación del área alrededor de una planta nuclear ucraniana. Se espera que aumenten los combates en el área de Zaporilla, lo que llevó a un organismo de control de Naciones Unidas a advertir sobre un desastre nuclear grave. El gobierno de Polonia ha calificado de provocación el incidente del pasado viernes en el que un avión de combate ruso se acercó demasiado a uno polaco que se encontraba haciendo maniobras en el Mar Negro como parte de una misión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la India discutieron un posible gran proyecto de infraestructura conjunto para conectar el Golfo y los países árabes a través de una red de ferrocarriles que también conectarían con la India a través de vías marítimas desde los puertos de la región. El proyecto es una de las iniciativas clave que la Casa Blanca quiere impulsar en el Medio Oriente a medida que crece la influencia de China en la región. Medio Oriente es una parte clave de la visión de la franja y la ruta de China. Un reporte de Naciones Unidas publicado hoy condenó duramente al Talibán por celebrar ejecuciones, lapidaciones y fustigamientos públicos desde que tomó el poder en Afganistán y pidió a los gobernantes del país que detuvieran esas prácticas. Apenas en los últimos 6 meses, 274 hombres, 58 mujeres y 2 niños fueron azotados en público en Afganistán, según un reporte de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas, UNAMA. El Ministerio Talibán de Exteriores respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo a las reglas y recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos sigue esas normas. El ministro de Exteriores de China, Qin Gang, inició hoy lunes una gira de 5 días por Europa en las que visitará Alemania, Francia y Noruega, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las dudas suscitadas al respecto por la posición de Pekín, cercana en varios aspectos a la de Moscú.
El periodista camerunés Ange de Noche ha muerto tras ser tiroteado en el interior de un bar en la ciudad de Bamenda, capital de la región noroeste, una de las dos de mayoría anglófona sacudidas por el conflicto armado desde 2017. Esto es en Camerún. Y en el Congo, el balance de muertos por las inundaciones registradas durante los últimos días en el este de la República Democrática del Congo ha ascendido a cerca de 400, según las autoridades congoleñas, que han decretado que hoy sea un día de luto oficial para conmemorar a las víctimas. Y hoy Naciones Unidas informó, en el marco de la guerra de Ucrania, que 8.791 civiles, entre ellos 519 niños, han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, mientras que otras 14.815 personas han sido heridas en el transcurso del conflicto. La mayoría de las víctimas, 23.606, fueron asesinadas o heridas en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por Rusia. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Petro Chávez. La influencia de Chávez en Gustavo Petro. ¿Qué tanto está repitiendo Gustavo Petro el inicio de lo que en Venezuela fuera el régimen de Hugo Chávez? Para ello hemos invitado al politólogo colombiano Fernando Posada en Bogotá y al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Ya regresamos, 8:39. Esto es En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:41 de la mañana. Temprano, al hacer nuestro comentario editorial, leíamos del editorial a su vez de El Comercio de Medellín la profunda frustración que le daba a los periodistas del comercio el hecho de que después de tantas dificultades el pueblo colombiano tratase de unirse y cohesionarse, y que frente a ello tenían la postura del presidente Gustavo Petro, quien el 1 de mayo en el balcón del Palacio de Nariño, pues abiertamente llamó a la división entre los colombianos. Más de uno dijo, se parece a la división que hizo Hugo Chávez entre los venezolanos. Estando en Europa, puntualmente en la ciudad de Salamanca, dijo, yo soy el jefe de Estado, por lo tanto el jefe de él, en referencia a el fiscal general Francisco Barbosa. La Corte Suprema de Justicia dijo, el fiscal general no tiene superior jerárquico. Ostenta calidades de magistrado de alta corte. No tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente. Y es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. El día sábado, el fiscal Barbosa, pues visiblemente molesto, le respondió, le dio un plante, como se diría en venezolano coloquial, un parao a el presidente Petro. Y volvieron las sospechas. ¿Qué tanto está haciendo Petro que ya antes hizo Hugo Chávez, que en su oportunidad llegó a decir hasta que él era la Constitución? El Estado soy yo, una suerte de l'état c'est moi de Luis XIV. ¿Qué tanto hay de Hugo Chávez, sobre todo el Chávez de los comienzos, en este Gustavo Petro de los comienzos de su presidencia en Colombia? Para ello hemos invitado a dos destacados foristas. En la ciudad de Bogotá está el politólogo
Fernando Posada. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con Fernando? No lo tengo. A ver, Fernando, buenos días. No está Fernando. No lo tenemos, Daniel. Aparece, pero no lo escuchamos ni lo vemos. Bien, mientras se resuelve eso... Bueno, César Miguel, buenos días. Ahora sí, Fernando, muy buenos días. Ahora sí me escucha, buenos días Sí. y gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia y un gusto poderlos acompañar esta mañana. Gracias. Y en la ciudad de Caracas está el destacado historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia, Elías Pino Iturrieta. Don Elías, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César, encantado de nuevo. Saludo a todos los oyentes y por supuesto a Fernando Posada. Vamos a ver cómo nos va en este paseo medio gran colombiano. Nos irá muy bien como siempre, querido Elías. A ver, vamos a comenzar en Bogotá. ¿Cuáles son las sospechas que empiezan a tener los colombianos sobre semejanzas en el proceder entre lo que hizo Hugo Chávez al comienzo de su gobierno y lo que está haciendo Gustavo Petro al comienzo del suyo? Fernando Posada. Pues yo empezaría, César Miguel, hablando de las diferentes versiones de Gustavo Petro que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Para nadie es un secreto aquí en Colombia y allá en Venezuela que Petro fue quien trajo y quien de alguna manera introdujo a Colombia a Hugo Chávez en la década de los años 90, cuando era congresista, y, y ha cambiado un poco en su mirada sobre Chávez con el paso de los años, pero no por eso significa que deje de tenerlo como un referente o que lo haya admirado como lo admiró. Esta es una apenas de muchas de las pues, muy repentinas transformaciones políticas de Petro, quien por ejemplo hasta el año 2018 fue quien lideró en Colombia la idea de que necesitábamos una Asamblea Nacional Constituyente, una idea tremendamente inconveniente, tremendamente riesgosa, ustedes lo saben también, y ahora pues de la nada simplemente dejó de creer en esa idea porque sabía que para ganar las elecciones en 2022 sí o sí tenía que tener una postura menos a favor de la Asamblea Constituyente. Pero esa, por ejemplo, también es una semejanza con el proyecto chavista, creo yo, y es esa idea de que hay que cambiar la constitución política para poder hacer las reformas que él busca. Tiene una gran diferencia con Chávez, que yo sí creo que es importante mencionar en este momento. Y no es una idea, no es una diferencia ideológica ni es una diferencia política, sino es una diferencia coyuntural. Y es que llega al poder y en su primer año en el poder, hoy vemos en encuestas cómo Gustavo Petro está por debajo del 40% de aprobación y con una imagen desfavorable que supera el 55 y 58%, apenas en su primer año de gobierno. Y yo creo que esto definitivamente limita y restringe un poco los alcances que puede tener un presidente. Muy bien, esa es la visión de Colombia, que curiosamente es una visión en presente. Pero ¿de dónde puede venir esto? ¿Dónde están los riesgos o las sospechas? Vamos a Caracas, donde entonces tendríamos una visión desde el pasado, de lo que ocurrió hace 20 y tantos años cuando Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela. A ver, ¿cómo se ve desde ese pasado lo que está haciendo Petro hoy? Le pregunto a Elías Pino Iturrieta. Gracias, César. Voy a detenerme un momento en lo que acaba de decir Fernando. Ahí hay un elemento que los junta y los hace sinónimos. Ellos no son o pretenden ser distintos a los políticos habituales que habían tenido Colombia y que había tenido Venezuela. Son providenciales, son emisarios de la revolución y van a hacer por consiguiente una metamorfosis
para cuyo desarrollo pues las reglas vigentes no funcionan. En ese caso hay un objetivo que los unifique y que los presenta casi como almas gemelas. Yo no soy el presidente que va a gobernar 5 años o 4. Yo soy el heraldo de una metamorfosis a largo plazo, de un imperio por fin de la justicia, de la sociedad, que significa la modificación de las reglas. En ese sentido, pues, se puede mirar en el espejo y confundirse con las diferencias normales, el origen civil de uno, el origen militar del otro, la historia de las dos sociedades, por supuesto que es fundamental. No hay una historia común, esa es una retórica absolutamente insostenible. Somos vecinos, geográficamente estamos amarrados, nos podemos ver si nos asomamos a la ventana, pero cada casa ha llevado su ritmo, su historia desde la época colonial y durante la independencia y en el periodo nacional. Las economías, la sensibilidad nos hacen distintos y solamente pues circunstancias y providencias comunes nos unifican. Todo eso es verdad. Ahora, ¿cuál pudiera ser, ya tocando tierra en este momento, la diferencia fundamental? La diferencia fundamental viene, por supuesto, de la historia. La fragilidad de las instituciones venezolanas no parece que es el caso hasta este momento de Colombia y de las instituciones colombianas. Para tener alguna referencia histórica, ya que por allí me movió César Miguel cuando dijo que hablara yo, pues tenemos una inmediata que es fundamental. Y es fácilmente comprensible por el público, sobre todo por los que llamamos para viejos. En los años 80 del siglo pasado, 1984, 1988, creo que esas son las fechas, se hace una proposición de modificación de la política venezolana, se forma una institucionalidad, una institución que se va a encargar del punto, llamada la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado advierte ya en ese momento, 20 años antes del advenimiento del chavismo o de Chávez, un problema esencial que puede servir de contraste en relación con lo que está pasando en Colombia. La fragilidad de las instituciones. Esto hay que modificarlo, esto hay que limpiarlo, aquí hay que meter ya inmediatamente servicios sanitarios. Eso dice la COPRE, 20 años antes de la llegada de Chávez. La comisión presidencial la comisión convocada por el presidente de la República de Venezuela para ver cómo están las cosas, porque parecía que algo olía mal en el vecindario. Pues los historiadores, los politólogos, los filósofos, los sociólogos venezolanos que se reúnen en ese momento y hacen un informe extraordinario y dicen, aquí hay un problema muy importante que es la fragilidad institucional. Y esa fragilidad institucional que no se remienda, que no se repara, porque la mayoría de las propuestas de la COPRE pasan en vano, no funcionan, son desestimadas por el gobierno, conducen a la posibilidad de que Chávez sople como el lobo a la chocita de los tres cochinitos y la choza se vaya a la chingada, la choza se vaya, desaparece. Me da la impresión de que eso es muy importante para el entendimiento de la hegemonía personal de Chávez, pero también para suponer que no va a suceder exactamente lo mismo en Colombia. Interesantísimo lo que plantea Elías Pino Iturrieta en Caracas. Hay, aparte de esa fragilidad institucional en Venezuela, que en Colombia es lo contrario, solidez institucional, hay un problema de los hombres, de las personas. La postura de Fernando Barbosa y su respuesta vehemente del día sábado tiene mucho que ver en el paso atrás, en el recule de Gustavo Petro al día siguiente en Portugal. A ver, ¿es eso definitivo? Le pregunto a Fernando Posada en Bogotá. Pues, a ver, nosotros vimos este fin de semana una serie de enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y por consiguiente por esa pelea, también una disputa entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia.
algo que ocurre en ese momento en el gobierno Petro es que de alguna manera tenemos a un polemista en la presidencia de la República. Un presidente que todos los días se despierta con ganas de ofrecer su opinión sobre cada uno de los temas remotamente posibles, sobre el tema internacional, sobre la situación política en Perú, la situación política en Bolivia, la situación política en El Salvador. Y todo esto obviamente saltando los canales diplomáticos, sino simplemente a través de su cuenta de Twitter o a través de un micrófono. Y eso lo que trae es una serie de nuevos problemas para Colombia, porque cada una de esas peleas que el presidente de alguna manera impulsiva busca abrir, pues traen consecuencias para Colombia. Entonces tenemos un presidente que todos los días quiere armar una nueva polémica, en gran parte porque viene de hacer 20 años en el Congreso como líder opositor y de alguna manera en su ADN todavía esa faceta polemista es fundamental para ser titulares, para causar controversia, para de alguna manera causar simpatía con sus electores. Pero también ahora que está en la presidencia de la República, pues cualquiera de esas polémicas y esas controversias innecesarias, muchas de ellas infundadas, de ninguna manera planeadas, improvisadas, pues le generan muchos problemas a Colombia. Y es así como el fin de semana el presidente tuvo este choque de trenes con un reclamo que le hizo al fiscal general en un caso relacionado con donde básicamente un periodista estaba investigando cómo la fiscalía posiblemente había dejado de investigar unos temas en manos de un fiscal delegado. Y el presidente le hace ese reclamo al fiscal y el fiscal le responde diciéndole, pero el presidente no puede hacerle ese tipo de reclamos al fiscal, el fiscal es independiente, y el presidente le dice, no, el fiscal no es independiente, la Constitución me pone a mí como el jefe del Estado y por lo tanto como jefe del fiscal. Y esto ha recibido todo tipo de llamados y todo tipo de alarmas. También es cierto que hay muchos sectores políticos en Colombia de la oposición que están esperando cualquier tipo de pronunciamiento del presidente para decir, ahora sí empezó una dictadura. Y creo que ahí también se equivocan. El presidente hace un tipo de declaración absolutamente desafortunada, absolutamente capaz de generar desconfianza, pero no es el inicio de una dictadura tampoco, creo yo. Y creo que ese tipo de llamados de la oposición, pues también hay que verlos como con algo de cuidado y con algo pues de cautela. Tenemos sí. Sí. No, termina la idea, Fernando, por favor. Tenemos, digamos, ya casi un año, vamos para 9 meses de ver cómo el presidente tiene esta mala costumbre de generar polémicas diarias con funcionarios, con congresistas, con periodistas, con la comunidad internacional, que muchísimo daño le hacen esa cantidad desmesurada de peleas al Estado colombiano, al gobierno, a su credibilidad, a la separación de poderes. Pero creo que esto no es suficiente hoy por hoy para decir, como algunos opositores afirman, que ya es que comenzó una dictadura en Colombia y se acabó la separación de poderes. Creo que muchas veces esas respuestas de la oposición, buscando también de alguna manera, como llamaríamos en Colombia, pescar en río revuelto, pues tampoco hace mucho bien. Ya. Fernando, hay un detalle, oyéndote hablar, así estilaba Hugo Chávez. En Venezuela, sobre todo al comienzo de Hugo Chávez, uno decía, a ver con quién va a pelear hoy. O que Hugo Chávez se paraba de la cama y decía, déjame ver con quién peleo hoy. Porque todos los días era una camorra constante, que es el estilo que tiene también el señor Petro. Si es el comienzo o no de una dictadura, pues es un tema interesantísimo para conversar. Son las 9:59, Capicúa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con este foro.
Petro Chávez. ¿Qué tanto hay del comienzo de Chávez en el comienzo de Gustavo Petro? Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Aquí vengo, César, con las noticias, sí. Pues sí, aquí las tengo. Un momentico. Aquí la tengo, disculpa. Sí, la ONU informó hoy, César Miguel, que 8.791 civiles, entre ellos 519 niños, han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, mientras que 14.815 personas han sido heridas en el transcurso del conflicto. La mayoría de estas 23.606 víctimas en total fueron asesinadas o heridas en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por Rusia. Lamentable, ¿no? Gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro #Petro Chávez con el politólogo Fernando Posada en Bogotá y el historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Uno de los aspectos que se ha discutido, sobre todo en Venezuela, es la diferencia de las personas en los cargos, más allá de la fragilidad o solidez de las instituciones en Colombia o en Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a la postura muy firme del fiscal general, Fernando Barbosa, en comparación con lo que era la Fiscalía en su momento en Venezuela. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que también puso en su sitio el presidente Petro, recordemos que cuando se dio aquella sesión solemne en lo que todavía era el Congreso Nacional, el orador de orden era Jorge Olavarría, que dio un discurso durísimo contra Hugo Chávez, quien estaba detrás de él con la banda presidencial, y para refugiarse de la andanada que le lanzaba Olavarría, se puso a leer el librito que le acababa de regalar su esposa, El Oráculo del Guerrero, que después Boris Izaguirre reveló era un librito gay, un libro de consignas gay. Bueno, lo que quiero señalar es que la señora Cecilia Sosa Gómez, que era en ese momento presidenta de la Corte Suprema, se bajó del presidio y salió del hemiciclo en protesta por el discurso tan agresivo contra el presidente Chávez. Me gustaría una opinión de Elías Pino, porque las instituciones son una cosa, pero las personas al frente de ellas son otra. Elías, por favor. Exactamente, es que en este caso establecer una distancia entre las instituciones y quienes las representaban en aquel momento es imposible. Las instituciones funcionan cuando tienen carne, es decir, cuando se encarnan en ti y en mí. El programa de radio tuyo, ¿por qué funciona? Porque tú lo diriges. La Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no funciona? En aquel momento, porque la dirige esta señora. Esa es la realidad. Ahí está la diferencia, por así decirlo, entre las situaciones que estamos comentando. Es cierto lo que acaba de decir Fernando Posada, no hay dictadura en Colombia en este momento, por supuesto que no, pero ojo pelado, no podemos desde luego desde aquí vaticinar el futuro, pero hay elementos indicativos de cómo el señor tiene que tener más prepotencia y más dominio y más predominio y más hegemonía sobre la sociedad colombiana y sobre las instituciones. Es la misma situación de Chávez, con una extraordinaria diferencia. Chávez no tuvo escollo. Chávez no tuvo escollo. No solo, llegó al extremo de cambiarle el nombre a Venezuela. Es decir, modificar el entendimiento de la vida y de la historia. Eso ya es el arranque de una dictadura hecha y derecha, apenas comenzando su andadura. Nosotros nos llamamos República Bolivariana de Venezuela porque a él le dio su reverenda gana, porque él era el heraldo de Bolívar y nadie de los poderes públicos le dijo: señor presidente, usted se volvió loco, porque era lo más sencillo de decirle. Ahí está la diferencia. Desde luego,
un poco lo que traté de decir al principio de una intervención anterior. En mi intervención anterior no había redil, no había instituciones que controlaran al animal. En el otro caso, pues sí la hay todavía, animal en el buen sentido de la palabra, digamos más bien animal político. Pero también está un punto bueno, llegó a reformar la Constitución, el Congreso Nacional salió, los diputados y los senadores con experiencia en el parlamentaria y democrática y de discusiones y de polémicas desde 1958, fue protagonista de una espantada. Evidente, es todo lo contrario de lo que está pasando en Colombia. En Colombia no hay espantada y por consiguiente no se puede hablar de dictadura, pero sí se puede hablar de una prepotencia que puede conducir a caminos muy ásperos. Nadie aprende en cabeza ajena, desde luego. Ninguna sociedad va a modificar su conducta viendo lo que pasó con la sociedad del vecindario. Eso no es cierto. Cada contexto ordena la conducta de la colectividad, pero se pueden aprovechar programas como estos para decir, miren, evidentemente no pasó, o parece que no va a pasar allá, pero aquí pasó, y hay los protagonistas de los episodios tienen muchos parecidos. Fernando asomó una diferencia, o más bien una posibilidad de explicación en el caso de la conducta del presidente de Colombia. Como era parlamentario, pues está acostumbrado a la polémica, está acostumbrado al debate, y esa costumbre genética o que le viene del corazón, pues la ha mantenido y todavía no ha sentido en profundidad que él es el jefe del Estado y que por consiguiente no puede estar peleando por situaciones colombianas o fuera de Colombia. Eso es cierto. Sin embargo, eso es una explicación histórica. Hay otra. Yo generalmente sigo con atención los juicios de Héctor Abad Faciolince, amigo muy querido, sí, señor, que considero que es una persona de muchísima cordura. En vísperas electorales él dijo que él no iba a votar por Petro, pero no dijo que iba a votar por Petro porque era comunista, porque parecía ser socialista y que iba a hacer una revolución. No, simplemente por su personalidad, su sensibilidad autoritaria o proclive al autoritarismo, que se vivió, la imposición, el capricho personal, por ejemplo, cuando fue alcalde de Bogotá, lo cual condujo al fracaso, el desmoronamiento de los equipos, la reforma de los equipos de gobierno de acuerdo con su antojo. No está pasando algo semejante ahora. El problema no es si es de izquierda o de derecha, sino de venir movido de una personalidad y de un carácter orientado a la autocracia. Tanto en el caso de Chávez como en el caso de Petro, ya para concluir y para no pasarme de maraca con estos comentarios, yo creo que hay algo que los unifique, sobre lo cual se tiene que tener mucho cuidado. Cada quien lo leerá, cada sociedad lo lee a su manera, pero se trata de lo siguiente: tanto el uno como el otro creen que las historias y las evoluciones de sus países son su autobiografía. Ajá. Ellos son los traductores de la vida desde cuando hubo vida. La resumen, la explican y tratan de concretarla a su manera. Hubiera sido viniendo de un convento o de un cuartel, viniendo de un municipio o del Congreso de la República. Son cosas superiores a lo político. Son cosas que forman parte de esos personalismos brutales, y los personalismos brutales han influido muchísimo en los países, en países como los nuestros. Ojo pelado, si no está también confundiendo la historia de Colombia con su autobiografía, el presidente Petro, como confundió la historia de Venezuela, por desdicha, con su autobiografía, el presidente Chávez. Ojo pelado. Ojo pelado. Elías Pino Iturrieta, historiador, ha puesto sobre la mesa una serie de inquietudes muy, muy interesantes. Me gustaría escuchar desde Bogotá, porque fíjense, Elías Pino está hablando en Caracas desde el pasado, de lo que ocurrió al comienzo de este régimen chavista, y ha advertido que nadie aprende en cabeza ajena.
ni las personas, ni los países, ni las sociedades. En Bogotá, Fernando Posada, politólogo, está hablando en el presente de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro. Como Fernando tiene que retirarse, te voy a dar la palabra, Fernando, para que cierres tu participación en el foro, no así Elías, y me gustaría escuchar tus reflexiones a propósito de lo planteado por Elías Pino Iturrieta. César Miguel, yo empezaría hablando un poco de lo que nos contaba Elías, en medio de toda su lucidez y de todo el acierto en sus comentarios. Elías mencionaba lo que era la debilidad institucional de Venezuela para los años 80 y 90. Y quizás aquí podemos encontrar una diferencia con Colombia, y es que la Colombia de los años 90 fue una Colombia que en medio de todas sus enormes desgracias la obligó realmente a las malas, a reformar y a solidificar enormemente el alcance y la capacidad de sus instituciones. Colombia pasó en los años 80 de ser virtualmente un estado fallido ante la mafia, ante la ilegalidad, ante la violencia, ante los carteles y ante las guerrillas, y luego también ante los grupos paramilitares, de perder el monopolio de la fuerza, de perder el monopolio sobre las economías en el país. Y Colombia pasa por un proceso, incluso hasta la actualidad, de construir una institucionalidad fuerte, que fue la que en gran parte llevó a que el país fuera capaz de superar esa enorme crisis, larga crisis, que por poco lo lleva a ser un país, un estado fallido, de cierta forma. Y yo creo que en ese sentido tenemos unas instituciones en ese momento sólidas, independientes. Tenemos en este momento unas cortes capaces de escribir un documento diciéndole al presidente: usted no es nuestro jefe, como lo acaban de hacer. Tenemos un Congreso donde, a pesar de que el presidente Petro tenía unas mayorías en una coalición con partidos, fue un Congreso capaz de decirle que no a su reforma de la salud y a su reforma política, y muy probablemente también le dé debates muy de fondo a su reforma laboral. Vemos aquí como una separación de poderes esperanzadora ante lo que es una presidencia de carácter evidentemente personalista, ante un presidente con una forma de entender el poder muy en torno a su persona. El presidente Petro no viene de tener partidos políticos, de pertenecer a partidos políticos. Cuando fue alcalde en Bogotá en 2011, fue porque creó su propio movimiento político. En 2018, cuando fue candidato presidencial, fue porque creó su movimiento político. Y ahorita en 2022, que ganó la presidencia, nuevamente fue porque creó otro movimiento político. Un dato curioso: nunca ese movimiento político por el cual es candidato vuelve a ser el mismo con el que es candidato la siguiente vez. Es decir, las 3 veces que ha sido candidato, en 2011, 2018 y 2022, han sido siempre nuevos y diferentes movimientos políticos. Eso también debe decirnos algo de lo que ya retrataba hace un momento Elías sobre pues esa falta de capacidad de construir equipos y proyectos duraderos, que para mí es uno de los rasgos más preocupantes de la personalidad de Petro como líder. La inestabilidad de sus equipos de gobierno. Ya vamos por el tercer gabinete diferente de gobierno en apenas 9 meses. En Colombia normalmente los gabinetes duran el primer año y medio o 2 años, y aquí estamos ya ante el tercer gabinete en 9 meses. Si a mí me preguntan, y ya a modo de conclusión un poco, ¿qué define en ese sentido la presidencia de Petro? En medio de su impopularidad, de la pérdida tan rápida de capital político, de la cantidad desbordada de peleas que decide dar a diario, yo creo que lo que más está definiendo su presidencia es una presidencia de muchas ideas, de muchos proyectos, de muchas reformas, pero de muy poca capacidad ejecutiva, de muy poco método, de muy poco rigor.
y sobre todo una presidencia quizás muy frustrada en su capacidad de plasmar lo que tanto ha prometido. Y creo que eso lleva a decepciones en los electores que han creído en él y que genuinamente votaron creyendo en un proyecto, pero que hoy por hoy lo vemos reflejado en encuestas, pues es una ciudadanía muy poco esperanzada en que esas propuestas logren materializarse. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sé que tienes que retirarte, así que estamos muy, muy agradecidos. Fernando Posada, politólogo desde la ciudad de Bogotá. Entonces, para cerrar, le va a tocar la palabra al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Elías, en toda esta conversación he hecho hincapié en que tú hablas de lo vivido en el pasado, lo vivido en los tiempos de Hugo Chávez. Vamos al presente venezolano. ¿Cómo están las cosas? Las cosas están justamente como las pensó y soñó, como las diseñó Hugo Chávez. Es decir, como una aventura controlada por unos equipos predestinados a la modificación de la vida venezolana. Y esos equipos predestinados, como son predestinados porque los escogió Bolívar o porque juraron en Güere en algún lamentable momento, van a hacer la vida nuestra de acuerdo con sus dictados, de acuerdo con sus ideas, y evidentemente es lo que han hecho. Adiós legislación, adiós respeto, adiós mínimas consideraciones a los derechos humanos. Vamos a hacer una república nueva. Ese es el punto esencial. ¿Y qué hicieron? Acabaron con la república. El problema de Venezuela, que no entienden los políticos, especialmente los nuevos, estos chamos que pretenden cambiar y conducirnos a la democracia, no es que desapareció la libertad, no es que desapareció la democracia, es que la libertad y la democracia no son unos bienes mostrencos que están allí en la calle y que tú agarras el ramito cuando te da la gana. No, necesitan un domicilio, un techo, y ese domicilio, ese techo se llama república. Y se calaron la república, se la echaron al pico. Aquí no hay república. Esa maravilla de situación, esta diferencia a Venezuela nos da una peculiaridad en relación con cualquier conglomerado, con la mayoría de los estados nacionales de América Latina y por supuesto en relación con Colombia. Había un armazón. Carrera Damas la simplificaba, y lo digo porque en estos días le van a dar un doctorado honoris causa a Germán Carrera Damas aquí en Caracas, en la Universidad Metropolitana, merecidísimo. Él habla de la República Liberal, que es la que se funda, la que se inicia en el año 10 y se fortalece en el 30, la República Popular, ya con los adecos del 45, y la República Popular representativa y con reglas, que es la que se establece a partir de 1958. Eso se fue a la chingada, eso se acabó por completo. Esa es la situación. ¿Eso puede pasar en Colombia? Pareciera que no. Esos pilares se han sostenido. No pudo el Bogotazo, no pudo la guerrilla, especialmente no pudo el narcotráfico. Óchale, es una sociedad esforzada, trabajadora y echada para adelante. Entonces la pregunta, vamos a ponerlo mirándonos nosotros en el EPEO. Somos una sociedad responsable, madura, trabajadora y echada para adelante. Esta sociedad nuestra que ha permitido el desmantelamiento de la República sin siquiera darse cuenta. Aquí la gente jura que vivimos en una república, que hay un Congreso y que hay una división de los poderes y que hay un sistema de frenos y contrapesos, pero en absoluto no. Se lo tragó la tierra, lo decretó su defunción Hugo Chávez. Es una situación muy dolorosa y muy particular, pero evidentemente a la hora de hacer una analogía con la sociedad colombiana y con la historia colombiana, que ha sido el propósito de esta conversación de hoy, no existe ninguna posibilidad. Nuestra tragedia merecidísima es nuestra tragedia peculiar y exclusiva, merecidísima porque Hugo Chávez y los chavistas y el maduroísmo no salieron de la nada, no salieron, no cayeron, no son marcianos,
ni vinieron de una ultratumba, estaban aquí esperando su momento, aclimatados por la democracia en decadencia, por esa democracia que denunció la COPRE como con riesgo de peligro serio. Ese riesgo de peligro serio desembocó en esta situación. Colombia no parece tener riesgos de peligro serios. Esa es un poco la idea. Ojalá sea así. Elías, te agradezco inmensamente esta participación en el día de hoy. A tu orden, un abrazo. Elías Pino Iturrieta, historiador, desde Caracas. 10:24, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. 10:27. Leo lo siguiente. La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces, la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas en Venezuela. Audios interceptados a esta mega banda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú, hacen parte de esta investigación que detalla cómo opera la red criminal que empezó en Venezuela, pero se ha expandido con fuerza en al menos 5 países de la región. Vamos a la ciudad de La Haya, allá en Holanda, donde está la periodista, jefa de la unidad de investigación de El Pitazo, Sheila Urdaneta. Sheila, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola, sí, ¿cómo está? Qué gusto escucharle. Igual, qué lejos estás. La última vez estabas en Maracaibo, ahora en La Haya. ¿Por qué estás en La Haya en este momento, Sheila? Sí, justo quería comentarle eso, que no vivo acá. Vine por un programa por 3 meses, un programa que se llama Shelter City, y pues es una oportunidad para periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, para seguir formándonos por ejemplo, en mi caso, hablo de mi caso particular, mis líneas de investigación, que son justamente el tema de la violencia de género, para aprender sobre derechos humanos, conocer sobre cómo funcionan todos estos organismos por acá. Muy bien, pero vamos a hablar de la investigación que se lleva adelante con relación al Tren de Aragua y lo que siempre hemos conocido como trata de blancas, extendido a 5 países en América del Sur. ¿Qué nos puedes decir, Sheila? Sí, en este tema que es la trata de personas y específicamente con la explotación sexual, que es lo más delicado y también doloroso, es un trabajo en conjunto que hicimos con el diario El Espectador de Colombia y con la Alianza Rebelde Investiga, El Pitazo, Runrunes y Tal Cual. Por El Espectador estuvo la periodista Natalia Herrera Durán y por ARI, bueno, Rona Rísquez, que es la periodista venezolana que más sabe sobre cómo funciona esta organización criminal, el Tren de Aragua. Ella acaba de publicar un libro y junto con ella las otras periodistas venezolanas, mujeres, trabajamos en la investigación. Y es un trabajo que ha sido doloroso y además delicado, sobre todo por el tema del subregistro que hay de víctimas. ¿Qué ha arrojado esa investigación, Sheila? Lo primero es que en este momento el Tren de Aragua tiene a la trata de personas como una de las dinámicas criminales que más dinero le está dando a esta organización. Y es súper doloroso porque está trabajando con la explotación sexual de mujeres. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver
con la pobreza y la crisis que hay en Venezuela, que ha obligado a mujeres a vaciar el país, a arriesgarse, a cruzar estas fronteras y a tener que exponerse a toda esta situación donde las explotan, las secuestran, las maltratan, las matan. Bien. ¿Esto está ocurriendo en cuáles países puntualmente, Sheila? Sí, ocurre en Colombia, está ocurriendo en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil, hasta Panamá. Los tentáculos del Tren de Aragua se han estado moviendo por todos estos países. Un grupo de mujeres están en Colombia, a las más pequeñas, a las más jovencitas, a las que son menores de edad, se las llevan a Perú, se las llevan a Ecuador. En esta investigación, los invito a que la revisen, hay testimonios de víctimas, las víctimas que cuentan que lograron escapar, que lograron salvarse, porque mujeres amigas de estas víctimas murieron, las asesinaron, las mataron, y ellas, bueno, tuvieron la fortaleza de huir y de escaparse, y cuentan cómo es toda la dinámica. Yeah. Esta investigación tiene una segunda parte que está próxima a salir y que tiene que ver cómo es que Venezuela, el origen de la trata y la captación del Tren de Aragua desde Venezuela. Yeah. En eso estamos trabajando ahorita y está a punto de salir esta segunda parte. ¿Dónde la encontramos? ¿En el portal del Pitazo? En el portal del Pitazo, en el pitazo.net, ustedes pueden colocar el Tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica, y de allí hay otro link que los lleva a los videos, a infografías, a mapas que nos describen cómo es la ruta. Sheila, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Le agradezco muchísimo a usted siempre. Mi admiración siempre. Muchas gracias. Sheila Urdaneta, jefa de la unidad de investigación del portal El Pitazo. Son las 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar con abogados de mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de migración laboral, familiar y humanitarias, suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo se compromete con los inmigrantes a encontrar las soluciones necesarias para cada cliente. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leíamos en las noticias de la América Latina que el ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución de Chile, arrasó ayer en los comicios en los que los chilenos debían elegir el 50% de miembros que redactará la nueva propuesta para reemplazar la Constitución que viene desde la dictadura. Vamos a Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está José María del Pino. José María, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días, y comienzo esta conversación contigo, me parece haciendo algunas precisiones respecto a lo que han hecho mis colegas corresponsales para informar al resto del mundo. Anoche y durante esta mañana ya hemos tenido la posibilidad de entrevistar a los principales líderes del Partido Republicano, y lo que han señalado ha sido que van a participar activamente en la construcción de una nueva constitución que mantenga las cosas buenas de la actual, pero que en este momento su principal camino es ofrecerle al país un nuevo texto que esperan que el país apruebe para cerrar, en sus propias palabras, así lo han dicho, para cerrar definitivamente la discusión constitucional en Chile. Así que, si bien es cierto, ellos votaron rechazo de entrada a este proceso, luego rechazo al primer texto,
también es cierto que en esta oportunidad, para cerrar este capítulo, quieren redactar una nueva constitución que se siente y se base en la constitución vigente de Chile. A ver, José María, ¿cómo es que teniendo un presidente de izquierdas y después de el referendo que resultó un fracaso para la izquierda, los comicios de ayer se inclinan completamente hacia la derecha y la más extrema de las derechas? ¿Cómo se puede explicar esa situación? Es un fenómeno que no solo es propio de Chile. Estamos viviendo una época hiperconectada donde las emociones están a flor de piel, la ciudadanía se informa y cambia de opinión rápidamente y es un periodo de reacción y restauración. Y lo que estamos viviendo en Chile es una restauración conservadora frente a un proceso que, si bien en un inicio estuvo bien inspirado, terminó siendo caótico para el país y lo subió en una montaña rusa de emociones y de incertidumbres a las que la ciudadanía parece haberle dicho no más. Me parece que hay aquí dos elementos que analizar. Los primeros son los propios errores de la izquierda. La izquierda creyó que la gente había adherido no solo a su diagnóstico tras las protestas sociales del 2019, sino que también a sus soluciones. Y luego, cuando le presentaron esas soluciones al país, el país les dijo: miren, una cosa es que concordemos con ustedes que este país puede ser más justo, pero otra cosa muy distinta es que creamos que sus soluciones son las que nos van a llevar en esa dirección. Y le rechazó ese paquete de soluciones muy identitario, muy voluntarista, muy desacoplado de las urgencias ciudadanas y de la identidad del país también. Un país unitario, un país que quiere sus símbolos patrios, un país que siente una sensación de chilenidad que me parece que ha reflotado con mucha fuerza. Ahí, ¿qué es lo que decidió hacer la izquierda? Decidió negociar con la centroderecha e iniciar un nuevo proceso de características más moderado. Pero al mismo tiempo, esa misma izquierda que había propuesto esta nueva constitución anteriormente, llegó al gobierno, encarnada en Gabriel Boric. Sí. Y en el gobierno no han logrado generar adhesiones ciudadanas frente a los problemas ciudadanos que enfrenta el país, que son básicamente inseguridad, inmigración, crecimiento económico y desempleo. Históricamente, César Miguel, la izquierda tiene problemas con esos temas, no le son cómodos, no logra entregar respuestas, al menos en Latinoamérica, que le den garantías a la ciudadanía que esos problemas se van a resolver. Y la adhesión al gobierno de Boric se vino en picada. Por eso ayer la gente tuvo un referéndum sobre dos cosas. Primero, la estocada final a ese ánimo refundacional y transformador que tenía la izquierda en su primer texto. Pero segundo también, un referéndum sobre el gobierno de Gabriel Boric y sobre cómo la izquierda enfrenta dilemas sociales que para la gente son urgentes y que no están siendo manejados de la manera que ellos esperarían. Y ante eso han elegido al partido que más duro podría darle al gobierno, que es el Partido Republicano, como instrumento para expresar esa insatisfacción que ellos tienen con el proyecto que en algún momento quiso ofrecer la izquierda chilena. Esa, me parece, es una explicación amplia, general, que podría dar algunas luces de cómo el clima de opinión cambió tanto en Chile en los últimos 3 años. Interesantísimo tu análisis, José María. Te lo agradezco de verdad. Veremos ahora ya qué ocurre. Muchísimas gracias, José María. Que esté muy bien. Buen día. José María del Pino, periodista desde Santiago de Chile. Son las 10:40 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En el día sábado hubo una alegría muy particular en la carrera hípica más importante en Estados Unidos, que es el Kentucky Derby, que es el primero de la Triple Corona. Una alegría particular porque por tercera vez un jockey venezolano cruzaba la meta y por segunda vez un entrenador venezolano pues estaba alzándose con la victoria. En este caso estamos hablando de Javier Castellano a lomos de Mage, quien gana el Kentucky Derby, caballo entrenado por Gustavo Delgado. La dupla de Castellano Delgado además es maracucha, con lo cual en el Zulia pues
eso arrasó. Claudia Elena Espadaro está en la línea telefónica. Claudia Elena, gracias por atendernos en esta mañana. Hola César, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de estar nuevamente como invitada y además compartiendo esta alegría que yo todavía me tengo que pellizcar para ver que sí ganó Mage. A ver, ¿qué es lo que hay que destacar en este triunfo? Porque me llamó mucho la atención, por ejemplo, que la reseña que ayer publica The New York Times hace hincapié no tanto en la victoria de Mage y la presencia de Castellano y Delgado, sino en el hecho de que fallecieron, creo que 7 u 8 caballos antes de la carrera. ¿Qué ocurrió, Claudia? No fue en esa carrera, fue durante la semana del derby. Fueron nada más 2 caballos y murieron, no hubo ni fractura ni nada, murieron por fiebre o muerte súbita y entonces tenían que investigar, pero fueron nada más 2 caballos y al momento en que pasó, los 2 fueron del mismo entrenador, entonces hicieron una investigación en esa cuadra y todos los caballos de Safi Joseph, ese es el entrenador, los retiraron por completo y no puede volver a inscribir hasta que se tengan los resultados de qué fue lo que pasó. Muy bien. Yendo a las buenas noticias. Esa misma nota del The New York Times en primera página de ayer dice, gana un potro que las apuestas estaban 16-1. Sí. Porque el favorito había sido retirado antes. Sí, en el Kentucky siempre pasan este tipo de cosas porque el Kentucky Derby corren 20 caballos, donde son los mejores tresañeros del país, y durante muchos meses antes hay carreras clasificatorias donde cada uno va tomando puntos para lograr su puesto. Entonces hay 20 caballos inscritos y siempre hay unos 3, ¿no? En espera para entrar. De hecho, el año pasado Rich Strike, quien ganó, y lo montaba Sonny León, también venezolano, fue porque uno de los caballos se retiró y él entró a la carrera como número 21. Este año, para poder entrar en el Kentucky Derby, tu caballo tiene que estar en su, como decimos en Estados Unidos, A-game, porque es una de las carreras más difíciles del mundo. Entonces, si el caballo no está en 100% condición, no corre. Entonces, tienen que pasar por diferentes veterinarios y sobre todo tú como dueño y entrenador, tú sabes, si quieres competir a ese nivel, si tu caballo tiene, por ejemplo, se hubieron retirados por fiebre y Forte específicamente, que es el favorito, había ganado el Florida Derby acá en Miami, y lo retiraron esa mañana porque el caballo estaba perfecto, simplemente tenía un tema en el zapato, en la herradura, y a ese nivel decidieron retirarlo, pero el caballo está perfectamente bien. De hecho, el caballo galopó esa mañana. De manera tal de que Mage entra en por ese retiro. No. Mage ya estaba en la carrera. Por ese retiro entraron otros caballos. De hecho, entró un caballo japonés que se llama Mandarin Hero, que las conexiones estaban muy felices. Pero no, Mage era el número 8. Mage había ganado los puntos porque él llegó de segundo acá en el Florida Derby y del segundo lugar te da 50 puntos. Llegó segundo de Forte. Forte se llevó 100 puntos y el 50 y los dos estaban dentro de la carrera. Y pagó 16-1. Sí. Bueno, ¿y qué nos dices de Castellano? Porque estaba sumamente emocionado, por fin lograba lo que quiere cualquier jockey, que es ganar el Kentucky Derby, ¿no? Mira, con Castellano es una historia particular, siempre que hablo con él converso de esto, porque es un jockey que ha ganado todo, o sea, todas las carreras que tú quieras las ha ganado. De hecho, acá en Estados Unidos es Salón de la Fama, es 4 veces. Exactamente, sí. Y lo único que le faltaba en su currículum era, nosotros le decimos la rosa, porque el derby se corre por las rosas. Entonces yo le decía, en ese currículum nada más te falta una rosa, que es por supuesto la victoria del Kentucky Derby. Lo había corrido 17 veces y nunca lo había ganado. Un jockey que
Salón de la Fama y 4 veces Eclipse Award. ¿Y de Gustavo Delgado qué nos dices? Mira, Gustavo Delgado, además de que lo quiero muchísimo como familia, es un entrenador que soy testigo del trabajo y la dedicación que le da a sus caballos. Gustavo Delgado en Venezuela ganó básicamente todo, es el entrenador con más clásicos del Caribe, la carrera más importante en Latinoamérica, y se vino acá a Estados Unidos hace unos 6 años y ha logrado ya 4 veces clasificar a caballos, que es dificilísimo, como te estaba explicando antes. Todos los caballos tienen que pasar por un proceso de puntos y ganar carreras para entrar, son los mejores 20 caballos del país, y Gustavo Delgado en los 6 años que ya lleva aquí, 4 veces clasificó, y bueno, le tocó y ganó, y yo de verdad estoy increíblemente feliz por él y por toda su familia. Su hijo, Gustavo Delgado Jr., assistant trainer, él fue el que compró el caballo en subasta, y la verdad es que hacen un equipo increíble. Y yo esa mañana me acuerdo que tuiteé porque habían 3 caballos japoneses este año, y entonces esa mañana me levanté tempranito y puse: los americanos y los japoneses van a tener que perseguir en el derby a los maracuchos, porque nadie daba a mí. Todos iban o por los japoneses o por los americanos. Así es. Claudia, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias a ti siempre. Feliz de poder conversar contigo. Gracias. Claudia Espadaro es especialista en el mundo hípico, y ayer en Miami tuvimos la Fórmula 1. ¿Qué tuvimos ayer? ¿Quién ganó en la Fórmula 1? Allí en la línea telefónica ahora está Pablo García Escorihuela. Pablo, buenos días. Buenos días, César, un gusto reencontrarme contigo. Bueno, ganó Max Verstappen con un carrerón extraordinario, increíble, habiendo comenzado desde la 9ª posición en la parrilla de largada y terminando la competencia obviamente como líder, superando a su compañero de escudería Sergio Pérez, el checo, el mexicano, que estuvo batallando con el español Fernando Alonso en buena parte de la carrera por lograr ese primer lugar, que al final el neerlandés pues terminó llevándose y además afianzando su liderato en la tabla de clasificación de pilotos de esta temporada 2023. ¿Cómo va esa tabla de pilotos? Tiene en este momento justamente a Verstappen como líder de la tabla. Está detrás de él justamente Sergio El Checo Pérez y Fernando Alonso, justamente el 1, 2, 3 de la competencia del día de ayer. Pues se ratifica de alguna manera, ratifica la tendencia que ha traído el principio de esta temporada con los 2 Red Bulls dominando prácticamente toda la categoría, y los Aston Martin justamente detrás de ellos. Qué bien. ¿Y en escuderías cómo van? En las escuderías está evidentemente Red Bull de primera, por el dominio que ya decíamos tiene Verstappen y el propio Checo Pérez en la competencia. Aston Martin y los Ferrari le están tratando de seguir un poco el paso, van ahí cerca detrás de ellos. Es muy interesante cómo ahora, a partir de ese momento que se abre la temporada europea, a partir del próximo Gran Premio de la Emilia-Romagna en Italia, el norte de Italia, vamos a ver probablemente el resurgir de escuderías como Ferrari, el afianzamiento también o el segundo paso adelante de Aston Martin para tratar de alcanzar a unos vehículos de Red Bull que están realmente muy por encima del nivel del resto de sus competidores. Pablo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César, siempre un gusto. Pablo García Escorihuela, aquí en Miami. Son las 10:54 de la mañana. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela, y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Puedes comprar tus tickets en www.rifa.feyalegria.org. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Repito, www.rifafeyalegria.org. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la delegación de la Unión Europea en Israel anunció este lunes la cancelación de una recepción diplomática
prevista para mañana en ocasión del Día de Europa, debido a la decisión del gobierno israelí de enviar al ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, como su representante. La delegación de la Unión Europea en Israel espera celebrar el Día de Europa el 9 de mayo, como lo hace todos los años. Lamentablemente, este año hemos decidido cancelar la recepción diplomática, ya que no queremos ofrecer una plataforma a alguien cuyas opiniones contradicen los valores que defienden la Unión Europea. Muy bien. Gracias, Flora Alicia. Son las 10:55 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flora Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.